Si el abordaje es siempre en términos de te vas a enterar porque lo que me has hecho va a generar una venganza, no estás queriendo que se solucione el problema. Que los hijos no sufren el divorcio de los padres, sufren el proceso de divorcio de los padres. Cuando hablé con la nena me dijo eso, dice, es que a mí me han dejado de querer mi padre y mi madre. Infidelidades, hay muchos tipos de infidelidades que vosotras conocéis en vuestro ejercicio profesional. Siempre cuando se habla de infidelidad se piensa en lo mismo, ¿no? Se ha acostado con el vecino o con la vecina, siempre pensamos en lo mismo, pero hay muchas infidelidades. Muchas. ¿Qué tipos de infidelidades has visto? Hay infidelidad, por ejemplo, no solamente de carácter sexual, Económica. romántica, claro, romántica, puede haber, no sé, pero puede haber un amor romántico que perturba la relación. Económica, como dice Carmen. Sí, la infidelidad financiera. Se ocultan la existencia de deudas, etc. Se oculta una ludopatía, ¿no? Y entonces, claro, hay una sangría económica ahí. ¿Qué pasa? Que no tenemos, que resulta nos reclaman unas deudas. ¿Cómo es posible? Si tú tienes una buena empresa, tienes una tienda y nos va bien, pero oculta él o ella que tiene una ludopatía y tal. Hay adicciones, ¿no? Snifa coca constantemente y no lo sabían y se está gastando dinero en opiáceos, en adicciones, en drogas. Y entonces de repente eso aparece, ese fantasma, y aquello, pues claro, genera una cuestión terrible para lo que viene después. Y eso es lo que hay que abordar. Eso es lo que hay que abordar. Y es lo que hay que abordar con profesionales. Primero, si desde el primer momento ya se genera una destrucción total, pues eso ya hay que ver quién va a perder. Si hay hijos, van a perder los hijos. O hay que ir abordándolo de la forma sensata, elaborando el duelo de la pérdida, elaborando el duelo de la... y luego ya poco a poco ir reconstituyendo lo que se pueda. Lo que se pueda, porque hay cosas que van a ser inevitables. Claro, hay cosas que no se pueden arreglar, ¿eh? No se puede arreglar, la ruptura claro. es la ruptura y nadie está obligado hoy por hoy a quererse. Te he dejado de querer. Aquello que decíamos, recordáis antiguamente, la falta de affectio maritalis. Affectio maritalis. Es que ya el affectio maritalis. El affectio maritalis. Es que, mira, Margarita, te he dejado de querer, o Manolo, pues te he dejado de querer. ¿Pero cómo es posible? Pues chicos, no lo sé. Pero, entonces, bueno, Me eso encanta. ya tiene distintas formas de abordarlo. Pero claro, si el abordaje es siempre en términos de te vas a enterar porque lo que me has hecho va a generar una venganza, no estás queriendo que se solucione el problema, quieres vengarse de él o vengarte de ella. Y claro, los chiquillos que están allí, los pobres que miran así, que son su padre y su madre, pues claro, están pensando en otras cosas. Y muchas veces se les olvida a los progenitores y a las progenitoras que están entre niños que todavía no tienen la madurez suficiente para abordar. Y que no se pueden defender esos niños. niños. No se pueden defender y qué tal. Es muy frecuente ahora, por desgracia, y yo lo veo ahora, lo he visto hasta hace poco en padres y madres jóvenes. Antiguamente era menos frecuente, pero ahora se da mucho, ya veréis, pero padres y madres, pues a lo mejor con 30 y tantos años, 40, Sí. bueno, que cuando se produce la situación esa que he dicho yo de la infidelidad X o lo que sea, bueno, pues van a hablar con los niños, él o ella, me da igual, el padre o la madre, y no buscan explicarles a los críos, ¿no? Un poco las consecuencias de lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Lo que buscan es aliados. Cómplices. Eso es Mirad, imaginaros los tres niños, las tres niñas, están ahí mirando así a su papá, ¿no? Y el papá dice, bueno, mirad, a partir de ahora, pues papá y mamá ya no vamos a estar juntos y tal, que sepáis que, pero papá va a seguir siendo siempre atendiendo y tal, porque es que fijaros, papá ahora es feliz, porque papá ya tiene otra pareja maravillosa que os va a querer mucho, que os va a querer mucho. Y claro, los niños están diciendo, ¿y de mi madre qué va a ser? Porque es lo que está pensando el crío, claro, que le vas a sacar de su zonita y a gusto de confort de su habitación. Y entonces, claro, y el padre o la madre, me da igual, la madre o el padre, porque a veces también he visto madres que, y te lo han dicho los críos, ¿no? Dice, lo que peor me ha sentado, ¿sabes qué es? Decía un día, dice que mi madre desde el primer momento colocó la foto de ese en el perfil del WhatsApp, ese es el otro. Claro. Entonces, a los críos con 8 o 10 años se les hace parte de ese problema que es de adultos. Claro. Y pretenden que vean esa situación como adultos cuando son críos, cuando olvidan que a los hijos y a las hijas los que los han tenido lo que tienen que hacer es quererlos.
Exacto. Eso Y no me diga. preservarles de las nuevas Pero, parejas. pero queriéndolos, que a lo mejor luego con las nuevas parejas son todos felices y felices, no lo niego, pero de primeras, tú, ¿verdad? En psicología evolutiva, en la evolución de esa no mente, puedes, tú no puedes inmiscuirle de esa manera. no puedes. Si necesitas unos especialistas, psicólogos, etcétera, que poco a poco vayan haciéndoles un poco sensibles a lo que se avecina, porque tampoco son tontos, los críos y las crías De son tontos hecho, y dicen, si mi padre ya lleva 2 meses que no está en casa, es por algo, ¿no? yo de hecho, mira, por ejemplo, una máxima que tengo en el despacho y eso a ver, que esto es aprendizaje puro y duro porque que tienes que caer para poder aprender, ¿no? A mí me pasó un caso con una clienta, con unos clientes, pues que había una infidelidad y no tuvieron la discreción que había que tener y cuando teníamos el acuerdo montado se deshizo y aquello fue, a partir de entonces, la guerra de Kramer contra Kramer. Desde entonces, eso me pasó hace muchísimos años, y desde entonces tengo una máxima cuando empiezo a trabajar. Primero, detectar si es un tema de infidelidad. Sí. Y si lo es, por eso me gusta hacer sesiones individuales. Entonces, porque además les digo, es que si la hay, os pido por favor absoluta discreción. Es decir, hasta que termine este proceso, absoluta discreción. Pero a terceros, a vuestros hijos, a vuestros familiares, amigos. Es decir, si la has llevado hasta ahora, Exacto, con discreción, que no se ha enterado nadie, te pido por favor que lo sigas llevando y que luego, una vez que terminemos, podamos abordar esta situación, sobre todo con los hijos, ¿no? Porque yo, mi experiencia es que hay cosas, es decir, hay muchas cosas que se pueden, el ser humano lo sobrelleva más o menos. Pero una infidelidad en determinados momentos del ciclo vital del matrimonio, Sí, que son sí. de los 30 a los 50, Sí. es muy duro, ¿eh? Y no hay personas hombres o mujeres, que no lo superan. Y eso ya, si eso no hemos tenido, pues eso, esa discreción que yo pido a mis clientes cuando voy a trabajar con ellos, que es lo único que os Correcto. pido es absoluta discreción, porque yo necesito que estéis bien para tener los acuerdos. Una vez que estén los acuerdos, pues lógicamente esto va a tener que salir, porque va a tener que salir, pues ya lo abordaremos. Claro, porque luego muchas veces, claro, se pierde ahí, se pierde el norte. Sí. Claro, efectivamente, la abogacía defiende intereses de parte, claro, y la negociación siempre es interés de cada cliente. Por eso muchas veces facilita vuestra labor, claro, a veces tú tienes que defender a tu cliente y el cliente te da unas instrucciones y no tú puedes salir de ellas. Entonces, claro, estáis ahí muchas veces en estos temas tan peliagudos, encerrados de una forma pues, profesional muy delicada. Que eso lo soluciona muchas veces el tercero neutral. Cuando aparece ese tercero neutral, Exacto. el mediador, el conciliador, etcétera, que permite que muchas cosas pues, puedan abordarse de un punto de vista, ya digo, no de ese interés absoluto de parte, es decir, yo me quedo con todo y encima te hundo en la miseria y doy instrucciones para que eso se haga así, sino viendo otra cosa, que es lo que yo os decía antes. Vamos a ver, cuando se dice, es que vamos a ver, el piso, vamos a ver, el piso es para los hijos, hasta que son mayores de edad. Correcto. Entonces, lo que hay que contemplar es no como pérdida de que tú pierdes el domicilio conyugal, padre o madre, lo que sea, sino que son tus hijos los que tienen derecho a tener una estabilidad en el piso. Los alimentos, pues los alimentos son para que coman tu hijo y tu hija, que los has tenido y tienes la obligación de alimentarlos, es para que coman. ¿Cómo se pierde tanto el norte? Aurelio, ¿cómo se pierde tanto el norte? ¿Por qué me pone usted 500 euros? Pues no, pues porque usted gana 4.000 y sus hijos tienen que comer todos los días. O sea, vamos a ver. Se pierde el norte. Vosotros lo sabéis, que vuestros clientes muchas veces lo pierden. Y pierden por esa confusión, que además es humana. Hay que ser comprensivo. Porque no se ha gestionado bien el duelo. No se gestiona bien la parte emocional. La parte emocional. La gente tiene mucho miedo, es decir, el sentido de pérdida. Exacto. Se produce. Bueno, es que se ve el divorcio como un fracaso. El divorcio es la causa de duelo, la segunda, después de la muerte de ser querido, más grave, más traumática que pasa al ser humano. Pero es que yo siempre digo que, aparte del duelo que supone la ruptura de ese proyecto familiar, es que hay muchos microduelos alrededor que hacen mucha pupa. Y ese sentido patrimonial, no solo de los bienes materiales, sino de los hijos. Sí. Es decir son míos, pero cuando yo ya me desprendo de la relación, yo ya no los quiero. Claro. Eso es terrible. Y luego la pérdida muchas veces del estatus social. Claro, por ejemplo, este es un duelo que dices, ostras, es que yo era la señora de, iba económicamente a fiestas, y ya no.
Y los microduelos de las amistades, los amigos. Sí, Se pierden los amigos. Una familia, un matrimonio de 30 años que iban de vacaciones con amigos, no sé qué, no sé cuánto, lo pierden. Yo tengo un asunto ahora en el despacho y he tenido que trabajarlo muchísimo, el duelo de la familia paterna, perdón, de los suegros. Es decir, mi cliente, uno de los clientes, yo llevaba a los dos por negociación y yo le notaba siempre muy compungido cuando sacábamos determinadas áreas, ¿no? Entonces hice una sesión individual y llegamos a la conclusión y lo trabajamos y el señor, o sea, el chico Andrés salió súper curado porque realmente había un duelo, porque para él sus suegros eran como sus padres. Sí. Claro, sí. Y estaba notando cómo sus suegros, que para él han sido sus padres veintitantos años, pues de alguna manera se estaban posicionando a favor, lógicamente en este caso de su hija, que también que si hubieran tenido una buena ayuda profesional, habría que hablar con esos suegros para decirles, ¿no? Esto lo tendréis vosotras, y seguro que lo habéis tenido mucho en el despacho, este tema en el que se dice, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo tengo 3 hijos, unas obligaciones económicas con los hijos y tal, de repente, bueno, pues se rompe el matrimonio, bueno, pues quiebra la convivencia y ya hay otras parejas, ¿no? Y surgen otros hijos. Sí. Entonces, claro, la novedad del nuevo hijo, que es al que se le quiere porque es de la nueva pareja. Sí, bueno, ¿y los anteriores qué pasa? Ya, son de la otra o del otro, ¿no? Pero sí, pero siguen siendo tus hijos, ¿no? Y entonces, claro, se dan situaciones paradójicas en el sentido, habéis visto muchas. Recuerdo un tema que era, el padre había peleado por un régimen de visitas amplio de una manera modélica, o sea, una gran abogada de familia y consiguieron un régimen importante, ¿no? Fines de semana, pero además 2 intersemanales, bueno, o sea, muy bien, era una nena, me acuerdo, y fenomenal todo, estupendo. Y aquello fue funcionando sin problemas de ejecución ni nada. En un momento determinado, el padre pide una modificación de medidas y dice que no quiere ya visitas intersemanales y que quiere que en lugar de fines de semana largos sea solamente sábado y domingo. Bueno, vale, legítimo. Pide modificación porque han cambiado las circunstancias, etc. Yo pensé que la madre iba a decir, fenómeno, pues ya está, ya que habíamos peleado tanto porque ella decía que en principio ella quería eso, un régimen corto, ¿no? Y que sin sin intersemanales ni nada. Entonces yo dije, bueno, va a contestar y va a decir que de acuerdo, Carmen, ya está. Y contestan diciendo que no, que se opone, que las cosas como están, que se queden como están. Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, al llegar al juicio digo, a ver, ¿esto qué está pasando? Y él me dice, pues mire usted, aquí lo que pasa es que, como verá usted, yo ya vengo aquí con mi nueva pareja y el bebé en el carrito, tengo un bebé. Y yo ya, claro, ya no puedo, entre semana, primero tengo que trabajar más, porque ya son 2, tengo problemas de tiempo, tengo que dedicarme también un poco al cuidado del niño, etc. La nena entonces ya tenía 13 añitos, la anterior. Claro, llega y usted, señora, encantada entonces estar con su hija, dice, no, es que mire usted, venía embarazada, dice, es que yo estoy en la misma situación, estoy embarazada y voy a tener la cría dentro de poco. Y entonces yo lo que quiero es que los fines de semana sean largos y las entresemanas estén con su padre, porque yo tengo otras necesidades. Claro. Yo me acuerdo que cuando hablé con la nena me dijo eso, dice, es que a mí me han dejado de querer mi padre y mi madre. Claro, pobre. ¿Qué va a ser de mí? Decía, porque claro, ahora están más preocupados de mi nuevo hermanito, que es encantador y yo estoy contenta y tal, pero veo que ahora quiere más mi padre a su nuevo hijo y mi madre al que va a tener. Claro. ¿Y qué va a ser de mí? Decía la pobre. Tela, ¿eh? Tela. Bueno, ha sido un placer, tenemos que terminar la tertulia, ha sido un placer, me ha parecido maravilloso y sobre todo yo por lo menos me voy con la sensación de que aquellos que se están divorciando, aquellos progenitores que se están divorciando, que piensen sobre todo en los niños, en sus hijos, para que no pasen estas situaciones tan desagradables de que puedan sentirse abandonados o con sentimiento de falta de afecto por parte de sus progenitores. Muchísimas gracias, Luis Aurelio, Carmen. A ti, Elena. Esperemos que hayamos ayudado a muchas personas. Lo que más agradecen los hijos no es tener una Play, es sentirse queridos, aunque sus padres sean pobres. Yo he visto padres, madres de muy poco poder económico, pero un cariño a los hijos. Es lo más importante, el amor. Que parece que es un lugar común. No, eso hay que hacerlo de verdad, porque si no, pues no vamos a ningún sitio. Y otra frase que me gustaría a mí también para terminar, para proteger, hablando de los niños, que los hijos no sufren
el divorcio de los padres, sufren el proceso de divorcio de los padres. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga, nena.